Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a empezar a definir qué es una probabilidad para nosotros en matemáticas. Lo primero que vamos a definir es qué es una probabilidad, después vamos a ver lo que llamaremos la regla de Laplace. Es una regla que verifica que esto es una probabilidad, en este caso veremos que también verifica esas propiedades de probabilidad y luego además veremos las propiedades que verifica la regla de Laplace y las primeras fórmulas con las que empezaremos a trabajar el cálculo de probabilidades. Hoy solo vamos a ver la teoría con algo de ejemplos para que esto no sea más sencillo y en otros vídeos empezaremos a calcular probabilidades utilizando las fórmulas. Así que como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo, vamos a empezar a calcular. Bueno, pues ahora lo que queremos es definir lo que es una probabilidad en matemáticas, luego veremos las propiedades para después empezar a calcular lo que es para nosotros una probabilidad. Cuando decimos que la probabilidad de que ocurra algo es de un 80%, queremos ver de dónde viene. Entonces vamos a definir lo primero que es una probabilidad. Para ello vamos a utilizar nosotros la definición axiomática de probabilidad, que es con la que vamos a trabajar. Entonces, definición. Llamamos probabilidad y la denotamos por P a la función que a cada suceso asociado a un experimento aleatorio con espacio muestral le asigna un número real verificando. Vale, lo que estamos diciendo es que si yo tengo un suceso, por ejemplo, si trabajamos con el dado con las caras del 1 al 6, ¿de acuerdo? Y el espacio muestral sería las caras del 1 al 6, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo puedo coger un suceso cualquiera, por ejemplo, que me salga número par, 2, 4 y 6. Yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra esto. Esto es lo que queremos calcular, ¿de acuerdo? Claro, nosotros sabemos que me salga número par, son la mitad de los números, hay un 50% de posibilidades, ¿de acuerdo? A la hora de trabajar nosotros diremos que esto será 0,5 multiplicado por 100 me da el porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces esto sería el 50%, eso sería el porcentaje, que es lo que solemos entender cuando trabajamos con probabilidades. Pero ¿de dónde hago para sacar este 50%? ¿Y verifica que es una probabilidad matemática? Pues para verificar que esto es una probabilidad matemática, tiene que verificar estas tres condiciones que tenemos aquí. La primera es que la probabilidad de cualquier suceso siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Nunca puede ser negativa. La probabilidad de que ocurra A, yo nunca voy a poder decir que esto va a ser menos 0,25. Eso no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Tienen que ser siempre mayores o iguales que 0. Entonces, eso por definición, para cualquier suceso que esté en el espacio, que esté contenido en el espacio muestral. Después, la probabilidad del espacio muestral es siempre 1, ¿de acuerdo? La probabilidad del suceso E siempre tiene que ser 1, claro, multiplicado por 100, esto me da que es el 100%, ¿de acuerdo? A la hora de trabajar. Entonces, la probabilidad del espacio muestral es el suceso seguro, eso siempre va a ocurrir, algo que tenga dentro del espacio muestral. De todas las posibilidades que puede haber. Claro, si lanzo un dado del 1 al 6, lo único que me puede pasar es que me salga una cara del 1 al 6. Entonces la probabilidad de que me ocurra cualquiera de estas cosas siempre va a ser, de que me ocurra todo esto, va a ser siempre 1. Y luego la última que tenemos es, si tenemos varios sucesos, hemos puesto A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, los que sean incompatibles 2 a 2, eso quiere decir que cuando yo los dibujo, aquí tengo uno, aquí tengo el otro, entonces A sub 1, A sub 2 son incompatibles siempre 2 a 2, ¿de acuerdo? Es decir, que no les puedo dibujar nunca intersecciones, el 3 y por aquí el 4. Estos son sucesos incompatibles 2 a 2. Todas las intersecciones por parejas siempre son el vacío. Entonces, eso sería que sean incompatibles 2 a 2. Pues, ¿qué ocurre si quiero calcular la unión de todos ellos? Es decir, calcular la probabilidad de que ocurra el primero, unión, que ocurra el segundo, que ocurra el tercero o que ocurra el cuarto. Esa es la unión. Pues simplemente lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de cada uno de ellos. La probabilidad del primero y sumarle la probabilidad del segundo y sumarle la probabilidad del tercero y sumarle la probabilidad del cuarto. Eso es calcular la unión. Como las intersecciones son todas el vacío, directamente tengo que la probabilidad de unión de todos estos sucesos es calcular la probabilidad de este, la probabilidad de este, la probabilidad de este y la probabilidad de este. La sumo y ya tendría todas las probabilidades. Eso es lo que es para nosotros en matemáticas una probabilidad. Vamos a ver la regla de Laplace y vamos a ver que eso verifica que es una probabilidad. Así que vamos a por ello.
Bueno, pues la regla de Laplace es una forma con la que nosotros conseguimos calcular una probabilidad, es decir, a un suceso le asociamos un número. La regla de Laplace es muy sencilla. Si nosotros tenemos un suceso A, que tengo puesto ahí asociado a un espacio muestral E, nos dice que lo único que tenemos que hacer es calcular el número de casos favorables partido el número de casos posibles. Con eso conseguiremos calcular una probabilidad. Entonces, mirad, vamos a coger el mismo ejemplo que estamos cogiendo el resto de veces. Nosotros tenemos el dado, su espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vamos a coger el suceso A, obtener un número par, es decir, 2, 4 y 6. Calcular la probabilidad es solo contar los sucesos. Probabilidad de A es arriba en el numerador, número de casos favorables, es decir, cuántos casos tiene A. En este caso los cuento 1, 2, 3 casos, ya lo tengo. Y números de casos posibles, esto es coger mi espacio muestral, todo lo que puede pasar. Es decir, tengo 6 casos. Ahí lo tenemos. 3 entre 6 me queda directamente un medio, es decir, lo mismo 0,5. Ya lo tendríamos. Esta es la probabilidad del suceso A. ¿Esto es una probabilidad matemática? Pues tiene que verificar las 3 cosas que hemos dicho arriba. Esto, perdón, en el vídeo anterior. Esto en la diapositiva anterior. Lo primero, ¿probabilidad de A me ha salido mayor o igual que 0? Pues sí, precisamente me ha salido positiva. Lo tengo sin ningún problema. Si hubiera cogido otro suceso, también lo verificaría sin ningún problema. 2. ¿La probabilidad del espacio muestral es 1? Pues claro, la probabilidad de vamos a calcularlo. ¿Casos favorables para que ocurra A? Los 6 que tengo. ¿Y casos posibles? Coger todo lo que puede ocurrir. En este caso, me sale 6 entre 6, 1. Pues precisamente verifica la tercera. Y luego, para sucesos cuya intersección es el vacío, vamos a coger un suceso B que no tenga los mismos elementos que A. Pues en este caso, vamos a coger el 5 y el 3, nada más. Entonces, claro, calcular la probabilidad de A, ya la teníamos, era 0,5. Y la probabilidad de B... La probabilidad de B es casos favorables, solo tengo 2 números, partido los 6 que tengo en total. Esto me sale un tercio, por lo tanto 0,33 periódico. Calcular la probabilidad de la unión A unión B. A unión B es coger todo lo que está en A y está en B. O está en B, ¿de acuerdo? Lo que está en A y coger también lo que está en B. Es decir, coger el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Claro, probabilidad de A unión B es casos favorables, 5 elementos que tengo en mi conjunto, partido los 6 elementos que hay en mi conjunto. 5 sextos, ¿de acuerdo? En este caso no puedo simplificar la fracción, pero 5 entre 6 me sale directamente que es 0,83. 0,83. Claro, esto es lo mismo que la probabilidad de A más la probabilidad de B. Claro, probabilidad de A era 0,50 más 0,33. Fijaros que me ha salido exactamente lo mismo. Es decir, para dos sucesos cuya intersección es el vacío, vamos a dejarla puesta, probabilidad de la intersección es el vacío, me ha ocurrido que la probabilidad de la unión es precisamente la suma de las dos. Por lo tanto, la regla de Laplace, fijaros que hemos cogido dos sucesos escogidos al azar, ¿de acuerdo? Me ha salido que verifica todo esto. Por lo tanto, la probabilidad la podemos calcular mediante esta regla de Laplace. Entonces, con esta podemos empezar a calcular. Vamos a ver ahora las fórmulas con las que podemos trabajar para calcular la probabilidad. Entonces, vamos a por las fórmulas, las propiedades. Pues como os decía, vamos a ver ahora las propiedades o las fórmulas con las que podemos trabajar a la hora de calcular probabilidades. Estas son algunas, en otros vídeos veremos otras fórmulas ya completas con las que podremos trabajar, pero estas son con las que vamos a empezar. La primera de ellas me dice que la probabilidad del contrario es 1 menos que la probabilidad de A. Por ejemplo, si yo tengo el suceso, vamos a coger dos sucesos, un suceso, el A, por ejemplo, que sea 1 y 2, nada más este suceso. Estoy trabajando otra vez con el dado, ¿de acuerdo? Vuelvo a tener que el espacio muestral vuelve a ser desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. ¿Vale? Entonces ese sería. El contrario de A es coger todo lo que no está en A. Entonces le ponemos a barra, esto es todo lo que no está en A, el 3, el 4, el 5 y el 6. Claro, calculando la probabilidad del contrario de A,
esto es lo mismo que casos favorables partido casos posibles. 4/6, por lo tanto 2/3. Esto es 0,67. Ya lo tendríamos. Pero lo puedo utilizar con la otra fórmula. Probabilidad del contrario me está diciendo que esto es 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad de A no la he calculado, la voy a poner aquí, es 2/6, es decir, 1/3, lo mismo que 0,33. Es decir, 1 menos 0,33. Fijaros, me sale exactamente lo mismo, 0,67. Y ahí tendríamos la primera propiedad, se verifica sin ningún problema. Entonces ya la tendríamos. La siguiente nos dice que la probabilidad del suceso imposible, el suceso vacío, es 1 menos que la probabilidad del espacio muestral. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que el suceso vacío, el imposible, es el que no tiene nada. Es decir, que en este caso tenemos que sería, vamos a dejarlo puesto hasta ahí, tendríamos que precisamente el contrario del espacio muestral es el suceso vacío. Nosotros, utilizando la propiedad que tenemos arriba, ya tenemos que la probabilidad del contrario es 1 menos que la del propio suceso, entonces ya tendríamos que se verifica. Más propiedades que tenemos. La probabilidad, cuando tenemos dos conjuntos, uno contenido en otro, sabemos que la probabilidad del que está contenido tiene que ser menor que la del que lo contiene. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, el suceso B, que sea 1, 2 y 3. Si os dais cuenta de esta forma, ya tengo que A está contenido en B. En este caso solo está contenido, no son iguales. Entonces tiene que ser que en este caso sean menores. Claro, si calculo la probabilidad de A, la tenía puesta antes, era 2/6, por lo tanto directamente ya simplificado 1/3. Esto teníamos que era 0,33. Sin embargo, la probabilidad de B, casos favorables, 3 casos posibles, 6, esto directamente me queda 0,5. Como veis, la probabilidad de A me está saliendo menor que la probabilidad de B. En este caso menor exactamente, ¿de acuerdo? Porque están solo contenidos. Entonces tendríamos la tercera verificada. La otra que tenemos es que la probabilidad, en este caso siempre está, de un suceso siempre está entre 0 y 1. Claro, por definición la probabilidad sabemos que tiene que ser mayor que 1 y como el suceso A está contenido en el espacio muestral, pues tiene que ser que la probabilidad de A siempre tiene que ser menor o igual que la probabilidad de E, que en este caso ya dijimos que era 1. Por lo tanto, tenemos que una probabilidad siempre está entre 0 y 1. ¿Vale? Siempre, obligatoriamente. Es decir, que si ya sabíamos que no podía ser negativa, ahora también sé que no puede ser mayor que 1. Por lo tanto, nunca podré decir que una probabilidad es 2,56. Eso es completamente imposible. Siempre tiene que estar entre 0 y 1. Si en algún ejercicio en el que estamos calculando probabilidades tenemos que me sale el dato como acabo de poner ahora, sabemos que algo hemos hecho mal. Siempre tiene que estar entre 0 y 1. Vale, otra que tenemos es la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión es lo mismo, vamos a ponerlo, dibujo dos sucesos, el A y el B, ahí los tenemos, ¿vale? Este le voy a llamar A y este lo voy a llamar B. Pues si os dais cuenta, nosotros habíamos dicho que la unión, vamos a dibujarla, era coger absolutamente todo. Es decir, esto es para mí A, vamos a ponerle un dibujo un poco, vamos a ponerle menos color, que no deslumbre tanto, ahí. Vale, eso sería A unión B. Eso es A unión B. Claro, ¿cómo hago para calcular esta probabilidad? Pues fijaros lo que me está diciendo la fórmula. Que calcule la probabilidad de A. La probabilidad de A es coger toda esta parte. Después coja la probabilidad de B. La probabilidad de B es coger toda esta parte. ¿Pero qué ocurre? Que la intersección la he señalado dos veces. Por lo tanto, voy a quitarle una de ellas. Entonces, le restamos la probabilidad de una de las intersecciones. Con eso ya conseguimos que al quitar una, ya habré señalado nada más solo una vez, ¿de acuerdo? Es decir, me queda hasta ahí. Con eso ya lo tendríamos y con eso ya está. Y luego la probabilidad de A menos B. Pues la probabilidad de A menos B, nosotros ya vimos cuando vimos la diferencia, es que si hacemos A menos B es lo mismo que A intersección no B. Pues A intersección no B, vamos a marcarlo, vamos a ver qué zona es la que estamos diciendo. A menos B, nosotros habíamos dicho que era nada más esta zona, eso es A menos B. Pues ¿cómo calculamos A menos B? Pues yo calculo la probabilidad de toda A, es decir, calculamos
toda esta zona y si os dais cuenta hay una zona que estoy calculando de más, que precisamente esa es la que llamamos la intersección, A intersección B. Entonces directamente decimos que para la fórmula coges A y le quitas esa intersección que te sobra. A toda esta zona que hemos marcado le quito la intersección. Con eso vamos a calcular la resta. Entonces, estas son las fórmulas que podemos utilizar inicialmente para empezar a calcular nuestras probabilidades. En otros vídeos veremos cómo calculamos otras probabilidades. Veremos la probabilidad condicionada, veremos qué le pasa a que dos sucesos sean incompatibles. Ese tipo, habíamos visto que dos sucesos sean incompatibles, pero veremos también qué le ocurre que dos sucesos sean independientes. Pues para que dos sucesos sean independientes utilizaremos otra fórmula diferente. Entonces, con estas vamos a empezar con estas propiedades, son con las que podemos empezar a calcular probabilidades. Pues ya está, ya veis que es muy sencillo definir qué es una probabilidad, comprobar que algo es una probabilidad y como veis nosotros hemos utilizado la regla de Laplace, que es la que utilizamos más comúnmente para empezar a calcular probabilidades. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas. Además, abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.